Hay momentos en la vida en los que el corazón se cansa de esperar. Oramos, insistimos, lloramos en silencio y nos preguntamos por qué Dios no responde cuando más lo necesitamos. Tal vez has sentido culpa por dudar, confusión por no entender los procesos, soledad en medio de una espera que parece interminable, o una profunda búsqueda de propósito mientras todo a tu alrededor parece detenido. Si hoy estás aquí, no es casualidad. Este mensaje es para ese punto exacto de tu vida donde el alma necesita descanso y la fe necesita ser renovada. Antes de continuar, te invito a que apoyes este contenido dando like, compartiéndolo con alguien que lo necesite y dejando un comentario. Escribe en los comentarios esta frase y hazla tuya: el tiempo de Dios es perfecto. Que no sea solo una frase escrita, sino una verdad sembrada en tu corazón. Respira profundo, abre tu mente. Permite que esta palabra te guíe paso a paso. Parte 1. El tiempo de Dios como fundamento espiritual. Hay una verdad que atraviesa toda la Escritura y sostiene la fe de generaciones enteras. Dios no actúa tarde ni temprano, actúa en el tiempo perfecto. Sin embargo, esta verdad, aunque sencilla de decir, es una de las más difíciles de vivir. Porque nosotros medimos el tiempo con relojes, calendarios y urgencias, mientras que Dios lo mide con propósito, eternidad y amor. Desde el inicio de la Biblia, el tiempo no es presentado como un accidente ni como una fuerza descontrolada. El tiempo es una creación de Dios, sometida a su voluntad. En el libro de Génesis, se nos muestra que Dios creó los días, las estaciones, los ciclos. Nada fue improvisado. Todo tuvo un orden, todo tuvo un ritmo. Y ese mismo Dios que ordenó el universo sigue ordenando los procesos de nuestra vida, aun cuando no los entendemos. El libro de Eclesiastés declara una verdad profunda cuando dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de callar y tiempo de hablar. Esta no es solo una reflexión poética, es una declaración espiritual. Nos recuerda que la vida no es caótica, aunque a veces lo parezca. Está sostenida por un Dios que gobierna los tiempos. El problema surge cuando olvidamos quién controla el reloj. Queremos que Dios se ajuste a nuestro calendario, a nuestros planes, a nuestras expectativas. Pero la fe madura comienza cuando entendemos que no somos nosotros quienes esperamos solos, sino que Dios está obrando mientras esperamos. La espera no es ausencia de Dios. Muchas veces es el escenario donde Dios trabaja con mayor profundidad. En la carta a los Gálatas se nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Esa frase es clave. No dice cuando el mundo estuvo listo, ni cuando la gente lo pidió, ni cuando las condiciones políticas fueron ideales. Dice, cuando el tiempo se cumplió. Había un momento exacto, determinado por Dios desde la eternidad, para que Cristo viniera al mundo. Ni un día antes, ni un día después. Esto nos enseña algo esencial. Los planes de Dios no dependen de la presión humana. Él no se acelera por nuestra ansiedad ni se detiene por nuestras dudas. Él obra desde una sabiduría que ve el final desde el principio. Cuando sentimos que Dios se demora, en realidad está preparando algo más grande de lo que podemos ver. Muchas personas se frustran espiritualmente porque interpretan el silencio de Dios como abandono. Pero el silencio de Dios no es vacío, es gestación. Es como la semilla bajo la tierra. Parece que no pasa nada, pero en lo oculto está ocurriendo el milagro. Dios trabaja profundamente en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Imagina por un momento a un alfarero trabajando el barro. Si el barro pudiera hablar, tal vez se quejaría del tiempo que pasa girando en la rueda, de la presión de las manos, del proceso lento. Pero el alfarero sabe exactamente cuánto tiempo necesita cada pieza. Si la saca antes, se rompe. Si la deja demasiado, se endurece. El tiempo correcto es lo que garantiza que la vasija cumpla su propósito.
Así también Dios conoce el tiempo exacto para formar en nosotros el carácter, la fe y la madurez necesarias para sostener aquello que pedimos. Muchas veces no es que la bendición no esté lista, es que nosotros aún estamos siendo preparados. En el libro de Isaías encontramos una promesa poderosa. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. No dice los que corren, ni los que se desesperan, ni los que se adelantan. Dice los que esperan. La espera, desde la perspectiva bíblica, no es pasividad, es confianza activa. Es decidir permanecer fiel, aunque no haya respuestas inmediatas. Esta verdad puede cambiar tu vida si la entiendes desde lo profundo. El tiempo de Dios no solo es perfecto porque llega en el momento adecuado, sino porque cumple un propósito eterno. Dios no solo quiere darte algo, quiere transformarte en el proceso. Cuando entendemos esto, dejamos de vivir comparándonos con otros. Dejamos de medir nuestra vida por los logros ajenos. Cada persona tiene su proceso, su ritmo, su temporada. Lo que florece en una estación puede estar muriendo en otra, y ambas cosas forman parte del plan de Dios. El Salmo que declara que Dios hace todo hermoso en su tiempo, nos recuerda que la belleza no siempre es inmediata. Hay procesos que al inicio parecen desordenados, dolorosos, incompletos, pero vistos desde la perspectiva divina, están encaminados hacia algo glorioso. Tal vez hoy estás en una etapa donde no ves resultados, donde sientes que oras y no pasa nada, donde te preguntas si Dios te ha olvidado. Esta primera verdad necesita quedar grabada en tu espíritu. Dios nunca llega tarde. Él llega cuando su obra está completa. La fe no consiste en controlar el tiempo, sino en confiar en el autor del tiempo. Y esa confianza no nace de la emoción, sino del conocimiento profundo de quién es Dios. Él es fiel. Él cumple lo que promete. Él no falla. En la siguiente parte, vamos a profundizar aún más en las bases bíblicas de esta verdad, explorando cómo la palabra de Dios sostiene, confirma y fortalece la certeza de que el tiempo de Dios es perfecto y cómo esta doctrina impacta directamente la vida del creyente. Parte 2. La soberanía de Dios sobre los tiempos y las promesas. Comprender que el tiempo de Dios es perfecto requiere adentrarse en una verdad más profunda. Dios no solo conoce el tiempo, Él lo gobierna. Nada escapa a su soberanía. Nada ocurre fuera de su conocimiento. Nada se adelanta ni se retrasa sin que forme parte de un propósito mayor. Esta verdad, cuando es entendida desde la fe, y no solo desde la mente, produce descanso en el corazón y firmeza en el espíritu. La Escritura revela constantemente a un Dios que actúa con intención. En el libro de Daniel se declara que Dios muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Este pasaje nos muestra que el control de los tiempos no está en manos humanas, ni siquiera en las manos de las circunstancias. Está en manos de Dios. Él dirige la historia, pero también dirige la historia personal de cada creyente. Muchas veces el conflicto interior no surge porque Dios no actúe, sino porque no actúa cuando nosotros esperamos. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, caminos despejados. Pero Dios, en su sabiduría, sabe que una respuesta anticipada puede destruirnos más de lo que ayudarnos. Por eso su demora nunca es descuido, es cuidado. En la carta a los Romanos se afirma que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta declaración no dice que todas las cosas son buenas, sino que todas cooperan para un bien mayor. Incluso las demoras, los silencios y las puertas cerradas forman parte de esa cooperación divina. El tiempo de Dios no solo responde a lo que pedimos, sino a lo que necesitamos para cumplir el propósito para el cual fuimos llamados.
La doctrina cristiana enseña que Dios es eterno, lo que significa que no está limitado por el tiempo como nosotros. Para Dios, el pasado, el presente y el futuro están abiertos delante de Él. El apóstol Pedro lo expresa cuando dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esta afirmación no pretende confundirnos, sino recordarnos que Dios opera desde una dimensión distinta. Mientras nosotros vemos fragmentos, Dios ve la totalidad. Cuando entendemos esto, comenzamos a comprender por qué algunas promesas tardan en cumplirse. No es porque Dios haya cambiado de opinión, sino porque la promesa está conectada a un proceso. Abraham recibió la promesa de un hijo, pero pasaron muchos años antes de verla cumplida. Durante ese tiempo, Dios no estaba inactivo. Estaba formando fe, dependencia y obediencia en el corazón de Abraham. El cumplimiento llegó cuando el carácter estuvo alineado con la promesa. La fe bíblica no se apoya en la rapidez, sino en la fidelidad de Dios. Hebreos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esperar implica tiempo. Creer sin ver implica confianza. Ambas cosas se fortalecen en la espera. Dios usa el tiempo como un instrumento para purificar nuestra fe, para arrancar la autosuficiencia y para enseñarnos a depender completamente de Él. En la vida cristiana, muchas veces confundimos fe con impaciencia espiritual. Pensamos que creer significa exigir, declarar, apresurar. Pero la fe madura sabe esperar, sabe obedecer, aun cuando no entiende, sabe caminar aun cuando el camino no está claro. La obediencia sostenida en el tiempo es una de las mayores expresiones de fe. El libro de Habacuc presenta una de las declaraciones más profundas sobre el tiempo de Dios. Allí se dice que aunque la visión tardare, hay que esperarla, porque sin duda vendrá y no tardará. A simple vista parece contradictorio, pero encierra una verdad espiritual poderosa. Desde la perspectiva humana puede parecer tardanza, pero desde la perspectiva divina nunca hay retraso. Dios cumple exactamente cuando debe cumplir. Esta doctrina nos confronta con una pregunta esencial. ¿Confiamos en Dios solo cuando entendemos sus tiempos o confiamos incluso cuando no los entendemos? La fe auténtica no depende de resultados inmediatos, sino del carácter inmutable de Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su fidelidad no cambia con las estaciones de nuestra vida. El tiempo de Dios también está profundamente ligado a su amor. Un padre sabio no concede todo lo que su hijo pide en el momento en que lo pide. No porque no lo ame, sino precisamente porque lo ama. De la misma manera, Dios muchas veces dice, espera, no ahora, aún no. Y esas respuestas también son expresiones de su bondad. Hay procesos que solo pueden completarse con tiempo. Sanidades internas, restauraciones profundas, llamados espirituales, madurez emocional. Si Dios acelerara esos procesos, nos entregaría algo que no podríamos sostener. Por eso el tiempo se convierte en un aliado del propósito, aunque al inicio lo percibamos como un enemigo. Cuando el creyente entiende la soberanía de Dios sobre el tiempo, deja de vivir en ansiedad constante. Aprende a descansar, a orar con confianza, a caminar con esperanza. La oración deja de ser una exigencia y se convierte en una comunión. Ya no se ora solo para que algo suceda, sino para alinearse con lo que Dios está haciendo. Esta verdad también nos protege de la comparación. Cada llamado tiene su tiempo. Cada promesa tiene su temporada. Compararnos con otros solo produce frustración, porque estamos comparando procesos distintos, historias distintas, ritmos distintos. Dios no trabaja en serie, trabaja de manera personal. El tiempo de Dios es perfecto, porque está sostenido por su sabiduría infinita, su amor eterno y su propósito redentor. Nada se pierde, nada se desperdicia.
Incluso los años que parecen estériles están siendo usados por Dios para algo que dará fruto en el momento correcto. Cuando esta doctrina se arraiga en el corazón, la vida espiritual se fortalece. La fe deja de ser frágil, la esperanza se vuelve firme y el alma aprende a decir con sinceridad: confío en Dios, incluso cuando no entiendo el calendario. Parte 3. Vivir la espera como un acto de fe y transformación. Aceptar que el tiempo de Dios es perfecto no es solo una idea que se comprende con la mente, es una verdad que debe aprenderse a vivir en lo cotidiano. Aquí es donde muchos creyentes enfrentan su mayor desafío, porque una cosa es creer que Dios tiene control, y otra muy distinta es confiar cuando la espera se prolonga y el corazón comienza a cansarse. La espera, desde la perspectiva humana, suele asociarse con frustración, pérdida o estancamiento. Pero desde la perspectiva espiritual, la espera es un terreno fértil donde Dios trabaja con mayor profundidad. No es un vacío, no es una pausa sin sentido. Es un espacio sagrado donde el Señor forma, corrige, fortalece y alinea el corazón con su voluntad. En los Salmos se repite una y otra vez la invitación a esperar en el Señor, no como una resignación pasiva, sino como una decisión consciente de confiar. Esperar en Dios implica mantener la fe viva, aun cuando no hay señales visibles. Implica seguir orando cuando las respuestas no llegan. Implica seguir caminando cuando el camino parece no avanzar. Muchos creyentes se debilitan espiritualmente no porque Dios los haya abandonado, sino porque interpretan la espera como rechazo. Sin embargo, la Escritura muestra que la espera suele ser una señal de que Dios está obrando de manera más profunda. El silencio de Dios no siempre es ausencia, muchas veces es intimidad. Es Dios trabajando en lo secreto, donde no hay aplausos ni resultados inmediatos, pero sí transformación real. Jesús mismo enseñó a vivir la espera desde la confianza. En varias ocasiones habló del reino de Dios usando imágenes relacionadas con procesos lentos. Una semilla que crece de noche y de día sin que el sembrador sepa cómo. Un grano de mostaza que comienza siendo pequeño. Una levadura que actúa de manera silenciosa hasta transformar toda la masa. Ninguno de estos ejemplos ocurre de forma inmediata. Todos requieren tiempo. Todos requieren paciencia. Esto nos revela que el crecimiento espiritual auténtico no suele ser rápido ni espectacular, sino constante y profundo. Dios no está interesado en resultados superficiales, sino en raíces firmes. Y las raíces crecen en lo oculto, lejos de la vista, en tiempos que parecen silenciosos. La espera también revela el estado de nuestro corazón. Cuando esperamos, salen a la superficie nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestra tendencia a querer controlar todo. Dios usa ese tiempo para confrontarnos con lo que aún necesita ser sanado. No para condenarnos, sino para restaurarnos. En la oración, muchas veces pedimos que Dios cambie la situación, cuando en realidad Él quiere cambiarnos a nosotros en medio de la situación. La espera se convierte entonces en un taller espiritual, donde Dios moldea la fe, enseña dependencia y purifica las motivaciones. El apóstol Pablo habla de esto cuando escribe que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Este proceso no ocurre de un día para otro. Es una obra progresiva. La paciencia no nace de la comodidad, sino de la perseverancia. Y la esperanza que surge después de la prueba es más firme, más madura, más profunda. Vivir la espera como un acto de fe implica cambiar la manera en que interpretamos el tiempo. Ya no lo vemos como un enemigo que nos roba oportunidades, sino como un instrumento que Dios usa para prepararnos. Cada día de espera tiene un propósito:
aunque no siempre lo entendamos en el momento. Esto también transforma nuestra manera de orar. La oración deja de ser una lista de urgencias y se convierte en un diálogo sincero con Dios. Aprendemos a decir no solo haz esto, sino enséñame qué estás formando en mí mientras espero. Esa oración cambia el corazón, porque nos coloca en una posición de humildad y apertura. En la vida diaria, la espera se vive en decisiones pequeñas pero constantes. Permanecer fiel cuando no hay resultados visibles. Mantener la integridad cuando parece que otros avanzan más rápido usando caminos fáciles. Seguir confiando cuando la lógica humana dice que ya es tarde. Cada una de esas decisiones es un acto de fe que agrada a Dios. La Biblia muestra que Dios honra a quienes confían en Él en medio de la espera. No siempre con respuestas inmediatas, pero sí con una paz que no depende de las circunstancias. Esa paz se convierte en un ancla para el alma. No elimina la dificultad, pero sostiene el corazón. Hay personas que, después de atravesar largos tiempos de espera, descubren que no solo recibieron aquello que pedían, sino que se convirtieron en alguien distinto, más sabios, más compasivos, más sensibles a la voz de Dios. Ese es uno de los mayores regalos de la espera, la transformación interior. Vivir bajo esta verdad también nos ayuda a soltar la ansiedad por el futuro. Jesús enseñó que cada día tiene su propio afán y que el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. Confiar en el tiempo de Dios nos libera de cargar con preocupaciones que no nos corresponden. Nos permite vivir el presente con gratitud, aun cuando el futuro no está claro. La espera bien vivida produce frutos visibles, produce carácter, produce humildad, produce una fe que no se quiebra fácilmente, produce una relación más profunda con Dios, basada no solo en lo que Él da, sino en quién Él es. Cuando el creyente aprende a esperar de esta manera, la vida espiritual se vuelve más estable. Ya no depende de emociones fluctuantes ni de circunstancias favorables. Se sostiene en una convicción firme. Dios está obrando, incluso ahora. Esta comprensión prepara el corazón para ver cómo Dios ha actuado de la misma manera a lo largo de toda la historia bíblica, usando el tiempo y la espera como herramientas para cumplir sus propósitos en personas reales, con luchas reales y procesos reales. Parte 4. Ejemplos bíblicos que revelan la perfección del tiempo de Dios. La Escritura no solo enseña que el tiempo de Dios es perfecto, también lo demuestra a través de historias reales, humanas, marcadas por la espera, el dolor, la fe y el cumplimiento. Dios no nos dejó teorías abstractas, nos dejó testimonios vivos de personas que caminaron largos procesos sin entenderlos del todo, pero que finalmente descubrieron que cada demora tenía un propósito eterno. Uno de los ejemplos más profundos es el de José. Desde joven recibió sueños que hablaban de grandeza y propósito. Dios le mostró un futuro glorioso, pero no le explicó el camino para llegar allí. En lugar de honra inmediata, José fue vendido por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado. Humanamente todo indicaba que los sueños habían muerto. Sin embargo, el tiempo de Dios seguía avanzando, aunque José no pudiera verlo. Años después, en el momento exacto, José fue sacado de la cárcel para interpretar los sueños de Faraón. En un solo día pasó del olvido a la autoridad. No fue casualidad, fue el cumplimiento de un proceso largo y doloroso. José mismo lo reconoció cuando dijo a sus hermanos que ellos pensaron mal contra él, pero Dios lo encaminó para bien. El tiempo de Dios no solo restauró a José, también salvó a naciones enteras del hambre. La vida de Moisés también revela esta verdad. Fue llamado desde su nacimiento para liberar al pueblo de Israel, pero pasó 40 años en el desierto antes de cumplir su misión.
Intentó adelantarse al plan de Dios actuando con sus propias fuerzas y terminó huyendo. Dios no lo desechó por eso. Lo llevó a un proceso de silencio, anonimato y formación. Cuando Moisés estuvo listo, Dios se le reveló en una zarza que ardía sin consumirse. El llamado no había cambiado. La promesa seguía en pie. Pero el tiempo había sido necesario para formar en Moisés la humildad y la dependencia que no tenía en su juventud. Cuando finalmente regresó a Egipto, no lo hizo con arrogancia, sino con obediencia. El tiempo de Dios había hecho su obra. David es otro ejemplo poderoso. Fue ungido como rey cuando aún era un pastor. La promesa fue clara, pero el cumplimiento tardó muchos años. Durante ese tiempo, David fue perseguido, traicionado y obligado a huir. Tuvo oportunidades para tomar el trono por la fuerza, incluso para matar a Saúl. Sin embargo, decidió esperar el tiempo de Dios. Se negó a adelantarse, aun cuando la lógica humana lo justificaba. Esa decisión reveló su corazón. David entendió que una promesa obtenida fuera del tiempo de Dios se convierte en una carga. Cuando finalmente fue coronado rey, su autoridad no fue cuestionada, porque había sido establecida por Dios, no por ambición. El tiempo de Dios no solo lo llevó al trono, lo preparó para gobernar con un corazón conforme al de Dios. Abraham también caminó largos años de espera. Recibió la promesa de un hijo cuando parecía humanamente imposible. El tiempo pasó. Su cuerpo envejeció y la esperanza fue probada. En medio de la espera, cometió errores, intentó ayudar a Dios, se adelantó. Aún así, Dios no canceló la promesa. Esperó hasta que todo esfuerzo humano quedó atrás, para que el cumplimiento fuera claramente obra divina. Cuando Isaac nació, quedó claro que no era fruto de la fuerza humana, sino de la fidelidad de Dios. El tiempo había sido necesario para que la fe de Abraham madurara, para que aprendiera a confiar más allá de lo visible. La historia de Ruth también refleja la belleza del tiempo de Dios. Ruth perdió a su esposo y quedó en una situación de vulnerabilidad total. Humanamente, su futuro parecía vacío. Sin embargo, su fidelidad, su humildad y su disposición a caminar paso a paso la llevaron al encuentro con Booz. Nada fue apresurado, nada fue forzado. En el tiempo correcto, Dios restauró su vida y la incluyó en el linaje del Mesías. Incluso el nacimiento de Jesús ocurrió en el tiempo exacto. El pueblo había esperado durante siglos al Salvador. Muchos pensaban que Dios se había olvidado. Pero cuando el tiempo se cumplió, Cristo nació en humildad, no en un palacio, sino en un pesebre. El mundo no estaba preparado según los estándares humanos, pero estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. Jesús mismo vivió sometido al tiempo del Padre. En varias ocasiones dijo que su hora aún no había llegado. No se adelantó, no actuó por presión, esperó hasta el momento preciso. Y cuando llegó la hora de la cruz, la enfrentó con obediencia, sabiendo que incluso ese dolor formaba parte del plan redentor. Estas historias nos enseñan que la espera no es señal de rechazo, sino de preparación. Ninguno de estos personajes tuvo un camino fácil. Todos enfrentaron momentos donde parecía que Dios guardaba silencio. Pero todos descubrieron que el silencio no era ausencia, sino dirección invisible. El tiempo de Dios no elimina la dificultad, pero le da sentido. No quita el dolor, pero lo transforma en propósito. Cuando miramos estas vidas desde el final, entendemos que cada etapa fue necesaria. Nada sobró, nada faltó. Estas historias no están en la Biblia solo para ser admiradas, sino para ser aplicadas. Dios sigue obrando de la misma manera hoy. El mismo Dios que fue fiel con ellos es fiel contigo. El mismo Dios que cumplió sus promesas en su tiempo sigue cumpliéndolas. Cuando la espera parece larga, recuerda que no eres el primero en caminar ese camino. Otros antes de ti confiaron, perseveraron y vieron la fidelidad de Dios manifestarse.
Y así como ocurrió con ellos, el tiempo de Dios también se cumplirá en tu vida. Parte 5. Testimonios simbólicos que reflejan la obra de Dios en la espera. A lo largo del camino espiritual, hay experiencias que no siempre aparecen escritas en un libro, pero que reflejan con claridad la manera en que Dios obra en el tiempo de la espera. Son testimonios que, aunque no lleven nombre propio en la Escritura, encarnan verdades eternas. Historias que podrían pertenecer a cualquier creyente que ha aprendido a confiar cuando todo parece detenido. Imagina a una mujer que ora durante años por la restauración de su familia. Cada noche presenta su clamor delante de Dios con lágrimas, esperando un cambio que no llega. El tiempo pasa y la tentación de rendirse se hace cada vez más fuerte. Sin embargo, en medio de esa espera, algo comienza a transformarse en su interior. Aprende a amar sin condiciones, a perdonar sin garantías, a confiar sin ver. Un día, cuando menos lo espera, la respuesta llega, pero no llega como ella la imaginaba. Llega de una forma más profunda, más completa, más sanadora. Al mirar atrás, comprende que si Dios hubiera respondido antes, su corazón no habría estado preparado para sostener esa restauración. Piensa también en un hombre que siente un llamado claro a servir a Dios de una manera específica. Sabe que hay algo que el Señor ha puesto en su corazón, pero las puertas no se abren. Los años pasan y la frustración amenaza con apagar su pasión. Sin embargo, en ese tiempo de aparente espera, Dios lo forma en lo oculto. Aprende a servir sin reconocimiento, a obedecer sin plataforma, a permanecer fiel sin aplausos. Cuando finalmente llega el momento de ejercer ese llamado, lo hace con humildad, con sabiduría y con un carácter que solo pudo formarse a través del tiempo. Estas historias reflejan una verdad espiritual profunda. Dios no solo trabaja en los resultados visibles, trabaja en las raíces invisibles. Mientras esperamos, Él está fortaleciendo la fe, afinando la obediencia y limpiando las motivaciones. Muchas veces pensamos que el propósito de Dios es llevarnos rápidamente al destino, cuando en realidad su prioridad es transformarnos durante el camino. La espera también revela qué es lo que realmente amamos. Cuando todo está en pausa, cuando no hay respuestas inmediatas, cuando el progreso parece lento, el corazón queda al descubierto. Es ahí donde Dios nos invita a examinar si lo seguimos por lo que nos da o por quién Él es. Este examen no es para condenarnos, sino para profundizar nuestra relación con Él. Hay creyentes que, después de atravesar largos tiempos de espera, descubren que su fe ya no depende de circunstancias favorables. Han aprendido a confiar incluso en medio de la incertidumbre. Han aprendido a adorar aun cuando el cielo parece cerrado. Esa fe, probada por el tiempo, se vuelve firme e inquebrantable. Imagina a alguien que ora por sanidad. Año tras año, la respuesta parece no llegar. Sin embargo, en medio de esa espera, Dios obra una sanidad más profunda. Sana heridas del alma, fortalece el espíritu, renueva la esperanza. Y aunque el cuerpo siga enfrentando desafíos, el corazón se llena de una paz que no puede explicarse humanamente. Esa paz es fruto de una confianza que solo se desarrolla en la espera. Estos testimonios simbólicos nos enseñan que el tiempo de Dios no siempre responde a nuestras expectativas, pero siempre responde a nuestras verdaderas necesidades. Dios ve más allá de lo inmediato. Él sabe qué es lo que realmente nos hará crecer, qué es lo que nos sostendrá a largo plazo, qué es lo que glorificará su nombre en nuestra vida. La espera también tiene el poder de hacernos sensibles al dolor de otros. Quien ha esperado, comprende mejor. Quien ha llorado, acompaña mejor. Quien ha atravesado procesos largos, sabe escuchar con compasión. Dios usa la espera no solo para bendecirnos, sino para convertirnos en instrumentos de consuelo para otros. Muchas personas, al mirar atrás, reconocen que los momentos más profundos de su vida espiritual nacieron en tiempos de espera. Fue ahí donde aprendieron a orar con sinceridad, a leer la palabra con hambre, a depender verdaderamente de Dios.
Fue ahí donde su fe dejó de ser heredada o superficial y se volvió personal y profunda. El tiempo de Dios también nos enseña a soltar el control. Mientras esperamos, comprendemos que no todo depende de nosotros. Aprendemos a descansar en la soberanía de Dios. Aprendemos a confiar en que Él está obrando incluso cuando no vemos movimiento. Ese descanso no es resignación, es confianza madura. En estos testimonios simbólicos hay una constante. Nadie sale de la espera siendo la misma persona. El tiempo de Dios siempre produce transformación. A veces cambia la situación, a veces cambia el corazón. Muchas veces hace ambas cosas, pero nunca deja al creyente igual. Tal vez hoy te encuentras en una etapa donde te identificas con alguna de estas historias. Tal vez estás esperando una respuesta, una dirección, una puerta que se abra. Tal vez te preguntas cuánto más debes esperar. En medio de esa pregunta, esta verdad necesita afirmarse en tu corazón. Dios no se ha olvidado de ti. Él está obrando, incluso ahora. La espera no es un castigo, es una preparación. No es una pérdida de tiempo, es una inversión eterna. Cada día de espera está siendo usado por Dios para algo que dará fruto en el momento correcto. Estas historias simbólicas no terminan en frustración, terminan en fidelidad. No terminan en abandono, terminan en cumplimiento. Porque el tiempo de Dios, aunque a veces incomprensible, siempre es perfecto. Parte 6. Consejos espirituales para caminar confiando en el tiempo de Dios. Vivir bajo la convicción de que el tiempo de Dios es perfecto no significa que la espera deje de doler, ni que las preguntas desaparezcan por completo. Significa aprender a caminar con Dios en medio del proceso, sin perder la fe ni endurecer el corazón. Para eso, la vida espiritual necesita ser cuidada con intención, especialmente cuando los resultados no son inmediatos. Uno de los primeros consejos espirituales para atravesar la espera es aprender a permanecer en la presencia de Dios sin exigir respuestas inmediatas. Muchas veces nos acercamos a la oración solo con la urgencia de obtener algo, pero Dios anhela una relación más profunda que eso. La oración no es solo un medio para recibir, es un espacio para ser transformados. Permanecer delante de Dios, aún en silencio, fortalece la fe y aquieta el alma. El salmista declaró que su alma esperaba en Dios más que los centinelas a la mañana. Esa imagen es poderosa. El centinela sabe que la mañana llegará, aunque aún esté oscuro. No necesita forzar el amanecer. Simplemente permanece firme, confiando en que el tiempo avanzará. Así también el creyente aprende a esperar con esperanza, no con desesperación. Otro consejo esencial es alimentar la fe con la palabra de Dios. En tiempos de espera, la mente puede llenarse de pensamientos de duda, temor o frustración. La palabra actúa como un ancla que mantiene firme el corazón. Leer, meditar y recordar las promesas de Dios ayuda a renovar la perspectiva. La fe no se sostiene sola, necesita ser nutrida constantemente. También es importante aprender a discernir entre esperar en Dios y quedarse inmóvil por miedo. Esperar en Dios no significa dejar de obedecer, ni dejar de avanzar en lo que sí está claro. Significa caminar paso a paso, siendo fiel en lo pequeño, mientras Dios se encarga del resultado final. La obediencia diaria es una forma de confianza activa. El servicio es otro elemento clave durante la espera. Muchas personas se desconectan cuando sienten que Dios no responde, pero servir en medio del proceso mantiene el corazón sensible y alineado con el propósito de Dios. Servir nos recuerda que la vida no gira solo alrededor de nuestras peticiones, sino alrededor del amor y la gracia de Dios manifestándose a través de nosotros. La gratitud también juega un papel fundamental. Dar gracias no solo cuando las cosas salen bien,
sino también cuando estamos en proceso, transforma la manera en que vivimos la espera. La gratitud abre los ojos para reconocer que, aún en medio de la demora, hay bendiciones presentes. Hay vida, hay gracia, hay provisión diaria. Un corazón agradecido resiste mejor la ansiedad. Cuando damos gracias, reconocemos que Dios sigue siendo bueno, aun cuando no entendemos sus tiempos. La gratitud no niega el dolor, pero evita que el dolor se convierta en amargura. Otro consejo espiritual importante es cuidar las palabras que pronunciamos durante la espera. La Biblia enseña que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Cuando hablamos desde la frustración, muchas veces sembramos desesperanza en nuestro propio corazón. Aprender a declarar confianza, aun cuando las emociones digan lo contrario, fortalece la fe. Esto no significa negar lo que sentimos, sino decidir no permitir que las emociones gobiernen nuestra confesión. Podemos ser honestos con Dios acerca de nuestro cansancio, pero también afirmar que confiamos en su fidelidad. Ambas cosas pueden coexistir. La comunidad espiritual también es clave en los tiempos de espera. Caminar solos hace que el proceso se sienta más pesado. Dios nos creó para caminar en comunión, para ser edificados y sostenidos unos a otros. Compartir la carga, recibir consejo, orar juntos, escuchar testimonios de otros, renueva la esperanza. Hay momentos en los que la fe de otros nos sostiene cuando la nuestra se siente débil. Y hay momentos en los que nuestra perseverancia se convierte en testimonio para alguien más. La espera no solo tiene un propósito personal, también tiene un impacto comunitario. El descanso espiritual es otro consejo fundamental. A veces la espera se vuelve agotadora porque tratamos de resolver todo con nuestras fuerzas. Dios nos invita a descansar en Él, no como evasión, sino como confianza. Descansar es reconocer que no somos el centro del universo, que no todo depende de nosotros, que Dios sigue obrando incluso cuando dormimos. Jesús mismo invitó a los cansados y cargados a venir a Él para hallar descanso. Esa invitación sigue vigente. En medio de la espera, el descanso en Dios renueva las fuerzas y evita el desgaste emocional y espiritual. También es importante aprender a discernir el tiempo de Dios sin compararnos con otros. Cada proceso es único. Cada llamado tiene su ritmo. Compararnos solo genera frustración y nos aleja de la paz. Dios no llega tarde en nuestra vida solo porque llegó antes en la vida de otro. Él trabaja de manera personal y perfecta en cada historia. Aceptar esto libera el corazón de la competencia y lo llena de confianza. Nos permite celebrar el avance de otros sin sentir que hemos quedado atrás. Nos recuerda que el tiempo de Dios para nosotros sigue siendo perfecto, aunque sea distinto. Finalmente, uno de los consejos más profundos es aprender a rendir nuestras expectativas a Dios. Muchas veces el dolor de la espera no está en la demora en sí, sino en la rigidez de nuestras expectativas. Cuando soltamos la necesidad de que todo ocurra de una forma específica, abrimos espacio para que Dios obre de maneras que no habíamos imaginado. Rendir no es resignarse, es confiar. Es decirle a Dios, confío en tu plan más que en el mío. Confío en tu tiempo más que en mi urgencia. Confío en tu sabiduría más que en mi entendimiento. Cuando el creyente vive de esta manera, la espera deja de ser una carga pesada y se convierte en un camino de crecimiento. No siempre fácil, pero siempre significativo. No siempre rápido, pero siempre transformador. Caminar confiando en el tiempo de Dios no nos hace inmunes al dolor, pero nos hace firmes en la esperanza. Nos permite seguir adelante con paz, aun cuando el final aún no se ve con claridad. Esta manera de vivir la fe no solo fortalece al creyente individualmente,
También construye una comunidad espiritual unida por la confianza en Dios y por la certeza de que ninguno camina solo en su proceso. Parte 7. El tiempo de Dios y la unidad de la familia espiritual. Cuando comprendemos que el tiempo de Dios es perfecto, esa verdad no solo transforma nuestra relación personal con Él, también cambia la manera en que nos relacionamos con los demás. La espera deja de ser una experiencia aislada y se convierte en un punto de encuentro que nos une como familia espiritual. Todos, de una u otra forma, estamos esperando algo. Una respuesta, una restauración, una dirección, un nuevo comienzo. Y es precisamente en esa espera compartida donde Dios teje la comunión. La Biblia presenta a la Iglesia no como un conjunto de individuos compitiendo entre sí, sino como un cuerpo. Cada miembro tiene un proceso distinto, una función distinta, un tiempo distinto, pero todos están conectados. Cuando uno sufre, todos sufren. Cuando uno se goza, todos se gozan. Esta visión solo es posible cuando entendemos que Dios no trabaja con prisas humanas, sino con propósitos eternos. Muchas divisiones, comparaciones y heridas dentro de la comunidad cristiana nacen de no respetar los tiempos de Dios en la vida de otros. A veces juzgamos a quien aún no ha llegado, sin considerar el proceso que Dios está formando en su interior. Otras veces envidiamos a quien parece avanzar más rápido, sin conocer las luchas silenciosas que ha atravesado. Cuando entendemos el tiempo de Dios, aprendemos a mirar con compasión y no con juicio. El apóstol Pablo exhorta a la Iglesia a soportarse unos a otros en amor. Soportar no significa tolerar con resignación, sino acompañar con paciencia. Esa paciencia nace cuando recordamos que Dios también está siendo paciente con nosotros. Él no nos apura, no nos descarta, no nos abandona en el proceso. De la misma manera somos llamados a reflejar ese carácter en nuestras relaciones. La espera compartida crea vínculos profundos. Cuando oramos unos por otros, cuando caminamos juntos en procesos largos, cuando celebramos pequeños avances, la comunidad se fortalece. Dios usa el tiempo no solo para formar individuos maduros, sino para construir una iglesia sólida, empática y unida. En el libro de los Hechos, vemos a la iglesia primitiva perseverando unánimes. No todo era fácil. Había persecución, escasez, incertidumbre, pero había algo que los mantenía unidos. La confianza en que Dios estaba obrando, aun cuando el futuro no era claro. Esperaban juntos, oraban juntos, compartían juntos. Esa unidad fue clave para el crecimiento espiritual y para el testimonio que impactó al mundo. Cuando una comunidad entiende el tiempo de Dios, deja de presionar a las personas para que cambien rápidamente. Entiende que la transformación auténtica es un proceso. Se convierte en un espacio seguro donde se puede crecer, sanar y restaurar sin miedo a ser descartado por no cumplir expectativas humanas. Esto también transforma la manera en que celebramos los logros de otros. Ya no los vemos como una amenaza, sino como una confirmación de la fidelidad de Dios. Si Dios fue fiel con uno, también lo será con los demás. La bendición de otro no retrasa la nuestra. Al contrario, nos recuerda que Dios cumple sus promesas. La unidad espiritual se fortalece cuando dejamos de competir por tiempos y aprendemos a caminar en gracia. Cada historia es distinta. Cada proceso es único. Pero el mismo Dios gobierna todos los tiempos. Esa certeza nos permite caminar juntos sin compararnos, sin apresurarnos, sin desanimarnos. En la comunidad cristiana, hay personas que están comenzando su caminar de fe y otras que llevan muchos años esperando el cumplimiento de una promesa. Ambos necesitan lo mismo: amor, paciencia, acompañamiento. Cuando la iglesia entiende esto, se convierte en un reflejo del corazón de Dios. El tiempo de Dios también nos enseña a valorar los procesos colectivos.
Hay temporadas donde, como comunidad, parece que no hay avances visibles. Oramos, servimos, perseveramos, y aún así, los resultados parecen lentos. Pero Dios también trabaja en los procesos comunitarios. Está formando carácter, profundizando la fe, alineando corazones. Así como en la vida personal, en la vida comunitaria, el silencio de Dios no es abandono, es preparación. Es Dios estableciendo fundamentos firmes para lo que vendrá. Cuando la iglesia aprende a esperar junta, se vuelve más fuerte, más madura, más sensible a la voz del Espíritu. Esta unidad no se construye de la noche a la mañana. Se construye con tiempo, con paciencia, con decisiones diarias de amar, perdonar y permanecer. Y ese mismo tiempo, que a veces parece lento, es el que produce una comunión verdadera y duradera. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos a hermanos caminando procesos difíciles, el entendimiento del tiempo de Dios nos mueve a orar en lugar de juzgar, a acompañar en lugar de presionar, a esperar junto a ellos en lugar de exigir resultados. Esa actitud refleja el corazón pastoral de Cristo. La familia espiritual se fortalece cuando cada miembro entiende que Dios está obrando en todos, aunque de maneras distintas. Nadie queda fuera del cuidado de Dios. Nadie es olvidado. Todos están siendo formados para algo mayor. Esta comprensión nos prepara para seguir profundizando en cómo esta verdad no solo nos sostiene en el presente, sino que nos impulsa a seguir avanzando con esperanza, aun cuando el camino continúa desarrollándose paso a paso bajo la guía perfecta de Dios. Parte 8. Cuando el tiempo de Dios redefine nuestro futuro y nuestra esperanza. Entender que el tiempo de Dios es perfecto no solo nos ayuda a soportar la espera presente, también transforma la manera en que miramos el futuro. Muchas personas viven angustiadas por lo que vendrá, temiendo perder oportunidades, equivocarse de camino o quedarse atrás. Pero cuando el corazón descansa en los tiempos de Dios, el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio de esperanza. La ansiedad por el mañana suele nacer del deseo de control. Queremos saber qué pasará, cuándo pasará y cómo pasará. Sin embargo, Dios nunca nos prometió revelarnos todos los detalles del futuro. Nos prometió su presencia constante. Y esa presencia es suficiente para caminar con confianza, aun cuando el horizonte no está del todo claro. Jesús enseñó que no nos afanemos por el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Esta enseñanza no invita a la irresponsabilidad, sino a la confianza. Nos recuerda que el futuro no está vacío ni desordenado. Está sostenido por un Dios fiel que ya está allí. Mientras nosotros caminamos paso a paso, Dios ya ve el final del camino. Cuando comprendemos esto, dejamos de vivir paralizados por el miedo a equivocarnos. Entendemos que aún nuestros errores pueden ser redimidos por Dios cuando caminamos con un corazón humilde y dispuesto. El tiempo de Dios no se rompe por una decisión incorrecta. Él es capaz de redirigir, restaurar y enseñar incluso a través de nuestras fallas. Esta verdad libera el alma de una carga pesada. Ya no vivimos bajo la presión constante de tener que acertar siempre. Vivimos confiando en que Dios es mayor que nuestras limitaciones. Su gracia cubre nuestros procesos. Su sabiduría guía nuestros pasos, aun cuando no vemos con claridad. El futuro, desde la perspectiva de Dios, no es un espacio de incertidumbre, sino de cumplimiento. Las promesas de Dios no están sujetas a las condiciones humanas. Están firmemente establecidas en su carácter. Él no promete en vano. Lo que ha hablado, lo cumplirá en el momento correcto. En el libro de Jeremías, Dios declara que conoce los pensamientos que tiene para su pueblo, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Esta declaración fue hecha en un contexto de exilio, dolor
y espera prolongada. Humanamente, el futuro parecía oscuro, pero Dios afirmaba que su plan seguía intacto. El tiempo de la restauración llegaría. Esto nos enseña que incluso cuando el presente es difícil, el futuro no está cancelado. Dios no construye su plan sobre nuestras circunstancias actuales, sino sobre su fidelidad eterna. El tiempo de Dios conecta el presente con el futuro de una manera que solo Él puede hacer. Cuando caminamos confiando en su tiempo, el futuro deja de ser una carrera y se convierte en un proceso guiado. Aprendemos a vivir con expectativa sin ansiedad, con esperanza sin desesperación. Sabemos que lo que está por venir no depende únicamente de nuestra fuerza, sino de la gracia de Dios obrando a su tiempo. Esta perspectiva también transforma nuestra manera de enfrentar los retrasos aparentes. Aquello que sentimos que no llegó a tiempo puede estar siendo reservado para un momento mejor. Muchas veces miramos atrás y entendemos que si algo hubiera sucedido antes, no habría producido el fruto correcto. El tiempo de Dios protege tanto como bendice. El futuro, visto desde esta verdad, se llena de propósito. Cada etapa, incluso las más largas y difíciles, se convierte en una preparación. Nada es desperdiciado. Ninguna lágrima es ignorada. Ninguna oración es olvidada. Todo está siendo tejido en una historia mayor. Esta esperanza no es ingenua. No ignora la realidad del dolor ni las dificultades del mundo, pero se apoya en una certeza firme. Dios sigue siendo Dios y su tiempo sigue siendo perfecto. Esa certeza sostiene al creyente aún en medio de la incertidumbre. Cuando el futuro ya no nos domina con temor, somos libres para vivir el presente con plenitud. Dejamos de apresurarnos, de compararnos, de vivir en constante ansiedad. Aprendemos a disfrutar el hoy, confiando en que Dios está guiando el mañana. Esta manera de vivir la fe produce una esperanza sólida, no basada en circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Una esperanza que no se apaga con las demoras, ni se rompe con los silencios. Una esperanza que se fortalece con el tiempo. Al comprender esto, el corazón se prepara para abrazar una verdad aún más profunda, que el tiempo de Dios no solo tiene impacto en esta vida, sino que apunta a una esperanza eterna que trasciende todo lo que conocemos aquí. Parte 9. El tiempo de Dios y la esperanza que no termina. Cuando todo lo dicho se asienta en el corazón, una verdad se vuelve clara y firme. El tiempo de Dios no solo ordena esta vida, también apunta a algo mucho más grande que lo inmediato. Hay procesos que no se resuelven por completo aquí, oraciones que parecen quedar abiertas, anhelos que no llegan a cumplirse como esperamos. Y aún así, la fe cristiana no se debilita, porque no está anclada únicamente en lo temporal, sino en una esperanza eterna. Dios no mide la vida solo por los logros visibles ni por los resultados inmediatos. Él ve la historia completa, ve el inicio, ve el proceso y ve el destino final. Por eso, cuando confiamos en su tiempo, aprendemos que incluso aquello que no entendemos ahora tiene sentido dentro de un plan mayor. La Escritura nos recuerda que nuestra vida aquí es pasajera, como un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta afirmación no busca restar valor a lo que vivimos, sino colocarlo en perspectiva. No todo se resuelve en esta etapa, pero nada se pierde. Dios es un Dios de continuidad, no de interrupción. Lo que Él comienza, lo termina. El apóstol Pablo escribió que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse. Esta declaración no minimiza el dolor, pero lo sitúa dentro de una esperanza que lo trasciende. El tiempo de Dios no solo sana heridas terrenales, también prepara el corazón para una plenitud que va más allá de esta vida. Cuando entendemos esto, la espera adquiere un significado más profundo.
Ya no esperamos solo por una respuesta concreta, sino por el cumplimiento total de las promesas de Dios. Aprendemos a confiar incluso cuando la respuesta no llega de la forma esperada, porque sabemos que Dios sigue siendo fiel. Esta esperanza eterna es la que sostuvo a los creyentes a lo largo de la historia. Muchos caminaron en fe sin ver el cumplimiento completo de lo que esperaban. Sin embargo, murieron confiando, sabiendo que Dios no falla. Esa confianza no fue en vano. Fue una fe que trascendió el tiempo. Jesús habló de esta esperanza cuando dijo que iba a preparar lugar. No habló desde la urgencia, sino desde la certeza. La fe cristiana descansa en un Dios que cumple, no solo aquí, sino para siempre. El tiempo de Dios no se agota con los años, se extiende hacia la eternidad. Esto transforma la manera en que enfrentamos las pérdidas, las demoras y las preguntas sin respuesta. No todo lo que duele es definitivo. No todo lo que se posterga es negado. No todo lo que parece incompleto lo es. Hay una obra mayor en curso, una obra que no está limitada por el calendario humano. Cuando el corazón abraza esta verdad, la ansiedad pierde fuerza. El miedo al mañana se debilita. La frustración por lo no resuelto encuentra descanso. Porque ya no vivimos solo esperando algo, sino confiando en alguien. Y esa diferencia lo cambia todo. La fe madura aprende a decir, aunque no entienda, confío. Aunque no vea, creo. Aunque duela, permanezco. Esa fe no nace de la comodidad, sino de la convicción profunda de que Dios es bueno y su tiempo es perfecto. Este entendimiento también nos invita a vivir con propósito hoy. Saber que el tiempo de Dios es perfecto no nos vuelve pasivos, nos vuelve conscientes. Nos impulsa a amar mejor, a perdonar más rápido, a vivir con integridad, a sembrar aún cuando no vemos la cosecha. Porque sabemos que nada hecho en Dios es en vano. Cada acto de obediencia, cada oración sincera, cada lágrima derramada delante de Dios tiene valor eterno. Nada se pierde, nada se desperdicia. El tiempo de Dios recoge cada detalle y lo integra en su obra perfecta. Tal vez al mirar tu vida hay áreas donde sientes que llegaste tarde, donde piensas que perdiste oportunidades, donde crees que ya no hay tiempo. Esta verdad necesita ser declarada con firmeza. Mientras hay vida, Dios sigue obrando. Mientras hay aliento, el tiempo de Dios sigue activo. Dios no está limitado por tu pasado. No está condicionado por tus errores. No está presionado por tus miedos. Él sigue siendo el Señor del tiempo. Y si hoy estás escuchando este mensaje, es porque Él aún está trabajando en tu historia. La esperanza cristiana no es frágil, no depende de circunstancias favorables, se sostiene en la fidelidad de Dios. Una fidelidad que ha sido probada a lo largo de generaciones, una fidelidad que no falla. Cuando todo parece lento, recuerda que Dios no se demora. Cuando todo parece detenido, recuerda que Dios no se detiene. Cuando todo parece confuso, recuerda que Dios no pierde el control. Su tiempo sigue siendo perfecto, incluso cuando no lo comprendemos. Hoy puedes tomar una decisión profunda, dejar de luchar contra el tiempo y empezar a confiar en Dios. Dejar de vivir con prisa espiritual y comenzar a caminar con fe. Dejar de medir tu vida por resultados inmediatos y empezar a verla como un proceso guiado por Dios. Esta decisión no elimina las preguntas, pero llena el corazón de paz. No borra el dolor, pero lo envuelve en esperanza. No acelera el proceso, pero lo hace significativo. El tiempo de Dios no solo sana, también enseña. No solo cumple, también transforma. No solo responde, también revela quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Que esta verdad permanezca contigo más allá de este mensaje. Que cuando enfrentes la espera, recuerdes que no estás solo. Que cuando sientas que nada avanza,
recuerdes que Dios sigue obrando. Que cuando el cansancio llegue, recuerdes que la fidelidad de Dios no se agota y que puedas decir con convicción profunda y sincera: confío en Dios, confío en su plan y confío en su tiempo, porque su tiempo es perfecto. Si este mensaje habló a tu corazón, permite que no se quede solo en palabras. Afirma esta verdad en tu vida diaria. Compártela con alguien que esté esperando. Escríbela, recuérdala, vívela. Porque cuando el corazón aprende a confiar en el tiempo de Dios, la esperanza deja de ser una idea y se convierte en una certeza eterna.